Bienvenidos a la Escuela Dominical Ven, Sígueme. José y Emma Smith dejaron Nueva York con Sidney Rigdon y Edward Partridge para ir a Kirtland, Ohio. Cuando llegaron a principios de febrero de 1831, José se detuvo en la tienda de Newell K. Whitney, que era un converso reciente de la iglesia y que aún no había conocido al profeta. José entró en la tienda, extendió la mano sobre el mostrador y dijo: «Newell K. Whitney, usted es el hombre. Yo soy José, el profeta. Usted ha orado para que viniese. ¿Qué quiere de mí?». Ya vimos que Sidney Rigdon, que era un pastor bautista y que con su conversión a la Iglesia de Jesucristo, él y su esposa Phoebe se quedaron sin la casa que su congregación había construido para ellos en Mentor, Ohio, y ahora tenían que decidir dónde iban a vivir. Y lo mismo pasaba con José Smith y su esposa Emma, que con las mudanzas continuas que habían tenido desde su casa, ahora ya se estaban acostumbrando a vivir fuera de ella, porque por unas razones o por otras siempre tenían que estar buscando protección y ayuda en casa ajena, lejos de su hogar. Y en este caso, además, Emma estaba embarazada de gemelos que nacerían en un par de meses. Por eso los Whitney los invitaron a quedarse con ellos en su hogar. Sin embargo, José y Emma necesitaban un lugar permanente en el que vivir, al igual que Sidney y Phoebe Rigdon. Lyman Copley, que tenía una granja extensa en Thompson, Ohio, alrededor de 32 kilómetros al este de Kirtland, se ofreció para proporcionar casas y suministros para José y Sidney. En estas difíciles circunstancias por las que estaban pasando todos, la revelación registrada en la sección 41 de Doctrina y Convenios manda a los santos edificar una casa al profeta y para su esposa Emma, a semejanza de lo que los bautistas habían hecho con el matrimonio Rigdon, pero que tuvieron que dejar al cambiar de iglesia. Finalmente, José y Emma se quedaron con los Whitney solo algunas semanas y después se trasladaron al hogar de Isaac Morley, mientras los santos edificaban una casa pequeña de madera para ellos en la granja Morley. Cuando se publicaron las revelaciones de la sección 42, José Smith escribió que los santos las recibieron con mucha alegría. Pero antes de recibir las revelaciones de la sección 42, el Señor preparó a los santos con la revelación de la sección 41, en la que les dijo que los había congregado para que se pusieran de acuerdo sobre su palabra y que deberían recibir su ley por medio de la oración de fe, para que pusieran todas las cosas en orden y supieran cómo gobernar su iglesia. Y añadió el Señor en esta revelación de la sección 41 que sus discípulos son quienes reciben su ley y la guardan, porque las mismas leyes que gobiernan la iglesia deberían gobernar también la vida de los que se bauticen en ella.
La Iglesia de Jesucristo, en la dispensación del meridiano de los tiempos, en el período del Nuevo Testamento, empezó con el sacrificio expiatorio del Salvador y con el martirio de sus apóstoles y de miles de sus miembros víctimas de las persecuciones del Imperio Romano. Y la Iglesia de Jesucristo en esta última dispensación también ha tenido un principio difícil. Empezó con el martirio del profeta José Smith y de su hermano Hyrum, y con el sacrificio de miles de conversos que llegaron a América con la ilusión de empezar una nueva vida, y lo que encontraron fueron crueles persecuciones y sacrificios, y muchos de ellos la muerte. El Señor resucitado mandó a sus apóstoles a predicar diciendo: «Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado». Y ahora el Señor les está diciendo: el que recibe mi ley y la guarda, tal es mi discípulo. Y el que dice que recibe mi ley y no la guarda, no es mi discípulo y será expulsado de entre vosotros. Porque una cosa es bautizarse y otra ser un discípulo, como aprendemos en algunas de las parábolas del Señor. Por ejemplo, en la parábola de las 10 vírgenes encontramos a esos que lo único que hacen es dormitar, y cuando llega el momento de rendir cuentas piden méritos prestados. En la parábola de los 2 hijos enviados vemos a quienes aceptan llamamientos para trabajar en la viña, pero luego no hacen nada. En la parábola de los talentos descubrimos a quienes no quieren correr riesgos y no usan sus talentos para no perderse en el servicio. Demasiadas personas se bautizan y se sientan en una silla sin hacer otra cosa que observar y criticar a quienes sirven. Porque ya se sabe que el que hace mucho se equivoca mucho, el que hace poco se equivoca poco, y el que no hace nada no se equivoca nunca. Por tanto, piensan los falsos discípulos que es mejor dejar que trabajen y corran riesgos otros, mientras ellos se dedican no a servir, sino a presumir de que ellos lo harían mejor si hicieran lo que no hacen, si fueran lo que no son y si estuvieran donde no están. Pero afortunadamente de todo hay en la viña del Señor, y también hay muchos y buenos discípulos. En la sección 41 leemos lo siguiente: «Y además he llamado a mi siervo Edward Partridge, y doy el mandamiento de que se le nombre por la voz de la Iglesia, y se le ordene obispo de la Iglesia, y que deje su comercio para dedicar todo su tiempo al servicio de la Iglesia». La hija de Edward Partridge más adelante recordó que después de que recibiera esta revelación, su padre vendió su propiedad y obtuvo poco dinero de la venta. Y agregó: «La conducta de mi padre al unirse a la religión mormona y al sacrificar sus propiedades hizo que sus amigos del mundo pensaran que estaba loco. No podían ver nada en la religión que hiciera que un hombre abandonara todos los bienes de este mundo por ella». Más tarde, Edward Partridge sufrió mucha persecución en Missouri, incluso lo emplumaron con brea ardiente por no renunciar a su fe en el Libro de Mormón. Cuando murió en 1840 en Nauvoo, Illinois,
A la edad de 46 años, él, que sirvió como primer obispo de la Iglesia, fue un miembro fiel. En su funeral se escribió: perdió la vida en las persecuciones de Missouri y su sangre, junto con la de otros, se demandará de las manos de sus enemigos. Por tanto, como estoy explicando, la revelación de la sección 41 se dio como preparación para recibir la revelación de la sección 42 que tiene la ley de la Iglesia, es decir, los mandamientos que deben cumplir quienes deseen bautizarse y ser verdaderos discípulos de Cristo. Por tanto, si yo quiero saber si soy un buen discípulo, lo que tengo que hacer es evaluarme y ver si estoy cumpliendo con lo que se enseña en la revelación de la sección 42 de Doctrina y Convenios. Veamos algunos ejemplos de esta ley. En Doctrina y Convenios 42, versículos 18 a 29, leemos que el Señor nos recuerda algunos mandamientos antiguos, por si los hubiéramos olvidado. No matarás, no hurtarás, no mentirás, no cometerás adulterio, no hablarás mal de tu prójimo. Vamos, los mandamientos de toda la vida. Y el Señor añadió lo siguiente: tú sabes que mis leyes están sobre mis escrituras. El que peque y no se arrepienta será expulsado. Si me amas, me servirás y guardarás todos mis mandamientos. Y a continuación da la ley de consagración, para que de esa manera sean capaces de edificar Sión, añadiendo: no serás ocioso, porque el ocioso no comerá el pan ni vestirá la ropa del trabajador. Principio fundamental para que funcione la ley de consagración. Y la sección 42 termina repitiendo estas leyes, porque vivimos en un mundo que ya ha olvidado estos principios. Y todos tenemos con esta influencia la tentación de hacer lo mismo. Y la última instrucción va dedicada a los que ofenden a los demás. En la revelación que se registró en la sección 64 de Doctrina y Convenios, leemos lo siguiente: debéis perdonar los unos a los otros, pues el que no perdona las ofensas de su hermano queda condenado ante el Señor, porque en él permanece el mayor pecado. Y para evitar que los ofensores usen estas palabras como excusa para sus ofensas, tenemos las siguientes palabras con las que se despide la sección 42 de Doctrina y Convenios. Dice así: si tu hermano o tu hermana te ofende, te apartarás con él o con ella a solas, y si él o ella confiesa, os reconciliaréis. Y si él o ella no confiesa, has de entregarlo o entregarla a la Iglesia, no a los miembros, sino a los élderes. Y será una reunión, y esto no ante el mundo. Y si tu hermano o tu hermana ofende a muchos, él o ella será reprendido ante muchos. Y si alguien ofende públicamente, él o ella será reprendido públicamente, para que se avergüencen. Y si ofenden en secreto, serán reprendidos en secreto, para que tengan la oportunidad de confesar en secreto ante quienes hayan ofendido y también ante Dios. Ya sabemos que tenemos el albedrío para decidir no ofendernos, pero ese albedrío es el mismo que tenemos para decidir no ofender. Si uniéramos los dos albedríos, tendríamos el punto de equilibrio perfecto, en el que el ofendido no se dé por ofendido y en el que el ofensor no necesite que nadie le perdone. Y además siempre es más fácil que el ofendido perdone y que el ofensor se arrepienta si se ofende sin mala intención. Y así estaríamos todos en Sión. En resumen,
hermanos y hermanas, el Señor nos ha repetido sus mandamientos y sus leyes, y nos ha recordado que los verdaderos discípulos aceptan esas leyes y las guardan, aunque su obediencia requiera sacrificios. Porque ya conocemos el lema desde que estuvimos en la primaria de la Iglesia: haz tú lo justo por más que te cueste.